Muy bien, vamos entonces a empezar con el estudio de la paracha 15, paracha Bo, que significa ve. Y esta paracha la encontramos nosotros, ¿verdad? En el libro de Shemot, capítulo 10, verso 1 hasta el 13 de 16. Sí, esa es la sidra para el día de hoy, para este día de Shabbat. Entonces, a manera de introducción, vamos a ver allí algo muy interesante, ¿sí? Podríamos decir que algo como fuera de contexto, y es que en esta paracha se habla acerca de la plaga de oscuridad, algo como, sí, como les dijera, algo inusual, y o sea, estaremos tratando de dilucidar lo que el Eterno quiso transmitir por medio de esta novena plaga. Sí, esta plaga vino antes de la última, de la muerte de los primogénitos. Entonces se presentó la plaga de tinieblas y nos dice el relato aquí de Shemot 10, 22 al 23, pero no sin antes decir que algunas notas las saqué también de comentario que hace el rabino Jonathan Sachs, ¿sí? Entonces para que eso quede bien claro y yo pues estuve allí complementando y añadiendo más conceptos. Entonces, dice así el libro de Shemot o Éxodo 10, 22 al 23. Dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces ahí vemos nosotros, esta es la novena plaga, donde se le ordena a Moshe a extender sus manos al cielo para que ellas se hicieran presentes. Se dice el Midrash, dice la tradición que eran unas tinieblas que se podían hasta palpar, ¿sí? Se podían hasta palpar y que las personas se quedaron prácticamente inmóviles allí, ¿sí? Y como les dijera, esta plaga parece como fuera de su contexto, ¿sí? Porque pues las otras tenían como propósito obviamente golpear o bien la parte de la naturaleza, ¿sí? Como también la parte de las personas, pero vemos que esta pues no, es tiniebla, las personas no se pueden mover, las personas se quedan en su sitio, no pueden ver más de, ¿verdad? No pueden ver absolutamente nada, es como que algo fuera de contexto, ¿no? No hizo daño alguno, ¿sí? Entonces vamos a ver qué podemos dilucidar aquí de esta novena plaga. Las otras, como les dije afectaron tanto cosas de la naturaleza, animales, personas, ¿sí? Y allí encontramos obviamente que el Eterno estaba haciendo juicio contra los dioses a los cuales los egipcios veneraban. O sea, ellos veneraban, ¿sí? Animales, ¿no? El río Nilo, ¿sí? También lo veneraban porque les daba sustento. Y a ciertas personas también, ¿sí? Como el faraón, ¿sí? Se creía un dios. Muy bien, vamos allí entonces a Éxodo 12:12 y vamos a ver aquí algo importante que es lo que dice allí acerca de los juicios que el Eterno obviamente hizo contra los dioses de Egipto. Dice, y yo pasaré por la tierra de Egipto en esta noche y mataré a todo primogénito en la tierra de Egipto y desde el hombre hasta la bestia. Y todos los dioses de Egipto ejecutaré y a todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios. ¿Sí? Solo yo soy el eterno, ¿sí? El Elohim eterno, ¿sí? Entonces, vemos allí que a propósito de todas estas plagas fue también hacer juicio contra los dioses en los que los egipcios creían, ¿sí? Y eso lo vemos a través de todas las plagas que él desplegó en esta tierra. Ahora sabemos entonces por esto que el Eterno estaba retribuyendo a Egipto todas las injusticias, ¿sí? Y el maltrato que había hecho a Israel. Pero esta novena plaga, que parecía no afectar como a las otras, debía tener entonces algún mensaje codificado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de empezar a dilucidar este mensaje, ¿no?
Y recordemos inicialmente el mensaje que el Eterno le da a Moshe, ¿sí? Cuando lo comisiona para ir de allí donde Paró o donde Faraón, ¿sí? Y eso lo vemos allí en Éxodo 4, 22 al 23. Y vamos a ver entonces cuál es el mensaje inicial que le da el Eterno, ¿verdad? A Moshe para que le fuera a llevar a Paró o a Faraón. Allí Éxodo 8, 4, 22 al 23 le dice así: entonces dirás al Faraón, así dijo Dios, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes partir a mi hijo para que me sirva. Si te niegas a dejarlo ir, he aquí que mataré a tu hijo primogénito. ¿Sí? Entonces, este fue un mensaje que le dio el Eterno inicialmente, ¿no? Por mano de Moshe a Faraón, ¿no? Y miremos que allí pues fue muy directo. Le estaba diciendo allí algo al Faraón, ¿no? Estaba retribuyéndole lo que él hizo al pueblo de Israel, ¿sí? Que era pues matar a todos los niños varones, ¿no? Por último, ahogarlos en el Nilo. Entonces, por eso el Eterno pues les castiga por medio de las cosas que ellos veneraban, ¿no? Para que se dieran cuenta que ellos no tenían dominio, sí, sobre esas cosas y que pues había uno más poderoso que esos dioses en los cuales ellos creían. Recordemos entonces, esto era lo que Faraón había decretado para todos los niños nacidos de Israel. Y esta novena plaga de oscuridad quería como indicar algo, y era el estado moral, ¿sí? El estado moral de Faraón, ¿sí? Que se creía un dios, obviamente, ¿sí? Él se creía el dios Sol, el mayor de los dioses del panteón egipcio, ¿sí? Era Ra, y Ra representa obviamente a el dios Sol, ¿no? Y el nombre del faraón, muy interesante aquí, a menudo se asocia al Éxodo, pero entonces allí es Ramsés II. Y Menses, que viene que también está unido a Ramsés, Menses significa hijo de Ra o el dios Sol. ¿Sí? Entonces, vean allí algo interesante. ¿Sí? Él se creía el hijo del dios, el hijo del dios Sol. Y su nombre, ¿sí? Ram o Re, significa Sol, ¿sí? Era el dios Sol, Ra, o a veces también se puede pronunciar como Re. Y él se nombraba Ramses, ¿sí? Ramses significa hijo del dios Sol. Y los egipcios creían que su pueblo era dirigido entonces por el Sol, ¿sí? Por su hijo. Su gobernador humano era el faraón, era una criatura semidivina, hijo del dios Sol. Entonces vean entonces todas estas connotaciones tan interesantes, tan interesantes. Entonces ahí vamos ya como que despejando un poquito por qué la plaga de tinieblas, ¿sí? Que tiene que ver con la moral de Egipto, con la moral y ética que practicaba el faraón, ¿sí? Con lo que él mismo representaba, que era el dios Sol, el hijo del dios Sol, ¿verdad? Entonces, allí podemos entender el porqué, vamos a entender el porqué entonces de esa plaga de oscuridad. ¿Cómo un Dios puede matar, ¿sí? Y exterminar a unos recién nacidos? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo es posible esto? ¿Sí? Porque eso fue lo que Faraón mandó, ordenó, decretó, matar a los niños. ¿Sí? ¿O qué clase de moral es esa? ¿Qué clase de moralidad es esa? ¿O de principios éticos? Matar a unos niños indefensos, inocentes. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, al ordenar primero a las parteras matar a todos los bebés varones israelitas y luego, obviamente, al fracasar ese plan, ordenar a todo niño varón que nazca que lo arrojaran
al Nilo. Eso lo encontramos allí en Éxodo o Shemot 1:22. ¿Sí? Entonces, como las parteras no hicieron y no obedecieron ese mandato, entonces la segunda orden fue botarlos al Nilo, ¿sí? Allí para que murieran ahogados, ¿sí? ¿Y el Nilo qué representa? ¿Sí? El Nilo que debiera ser un símbolo de vida. El faraón lo transformó, ¿verdad? En un agente de muerte, ¿sí? El Nilo, ¿qué les proporcionaba a ellos? Obviamente alimentaba la agricultura, ¿sí? Egipcia. Les daba de comer a través de sus peces, ¿sí? Pero entonces él, al ver que las parteras no cumplieron, ¿verdad?, su orden, entonces ordena allí que sean echados en el río Nilo y que el río Nilo entonces se convierta en un agente de muerte. En vez de ser un agente de vida, se convierte en un agente de muerte. Que el río se transformara en sangre y las ranas que salieron de él, acuérdense que hubo otra plaga, la plaga de ranas, similares al dios Heket. El dios Heket era la diosa de la maternidad, ¿sí? Y era representada por una mujer con cabeza de rana. Entonces, por eso, el Eterno hirió al río, ¿verdad? El río Nilo, lo convirtió en un río de sangre, y por eso de allí emergieron, ¿verdad?, las ranas, ¿no? Las ranas. Entonces, vemos allí que lo que ellos querían que daba vida, empezó a producir fue muerte, ¿no? Porque ellos precisamente convirtieron todo esto, ¿verdad?, en objetos de muerte. Muy bien. Y esto obviamente pues no era como unas aflicciones terribles, no era más que todo como una comunicación codificada que el Eterno les estaba dando a ellos, ¿no? Diciéndoles a los egipcios, la realidad es una estructura ética. Miren lo que se sienten cuando los dioses que dirigieron en contra de los israelitas se vuelven en su contra, Y aquí pues obviamente vea que ellos estaban haciendo de todos estos dioses para ellos objetos de muerte, y ahora pues estos mismos objetos y cosas, ¿verdad?, que ellos creían dioses, se estaban volviendo en contra de ellos, ¿sí? En contra de ellos. Entonces, si las usan para los malos fines, las fuerzas de la naturaleza se vuelven en contra del hombre, ¿sí? Por lo que él haga se lo harán a él. Entonces, vemos nosotros que hay justicia en la historia. Allí vemos el por qué, Shabbat Shalom, vemos por qué la naturaleza se revela. Muchas veces la naturaleza se revela contra el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza es maltratada. Sí, quien lo creyera, pero la tierra tiene vida y todo lo que hay sobre ella tiene vida. Y esa vida se resiente cuando el hombre mal utiliza los recursos naturales, ¿sí? Le va a retribuir tarde o temprano al hombre. Vea lo que está pasando con el cambio climatológico, ¿a qué se debe? ¿Sí? A las emisiones, ¿verdad?, nocivas en la atmósfera, cómo la capa, ¿verdad?, de ozono se ha deteriorado y cómo los rayos solares han venido a hacer ese efecto invernadero, porque pasan ya directamente, no tienen esa capa que protege, ¿verdad?, la Tierra, y entonces hace que haya esos climas fluctuantes, que donde había calor ahora haya frío, donde hay frío ahora haya mayor calor, y así, etcétera. ¿Y qué está sucediendo también con los mares? Cuando ha habido tsunamis, cuando ha habido todos estos maremotos, ¿qué están haciendo con el mar? ¿Sí? No hacen los experimentos nucleares en el mar, no botan bombas nucleares probando a ver cómo funciona, cómo reaccionan, ¿sí? Y están haciéndole mal, ¿verdad?, al mar. ¿Qué están botando al mar? ¿No es la basura? ¿No están botando también niños abortados? O sea, vea cómo la naturaleza misma se encarga de hacer justicia, ¿sí? ¿Por qué los terremotos? Vea, todo eso está escrito. Cuando el pueblo peca, la tierra los vomita,
Dice así, la tierra los vomitará. ¿Sí? ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad, porque la han contaminado. Entonces vemos históricamente que la naturaleza se cobra y hace justicia con lo que hacen con ella. ¿Sí? Entonces, esto más o menos era lo que el Eterno estaba mostrándoles, ¿no? Y haciéndole entender a los egipcios todo el mal que ellos estaban procurando al pueblo de Israel allí a través del decreto del faraón, a través del dios sol que él representaba, ¿sí? Del hijo del dios sol que él representaba. Y por eso golpea las aguas de Egipto y hace que ellas salgan ranas, y por eso, ¿verdad? En la tierra, ¿no? Para que se produzcan los piojos, y viene también castigo para las personas, etcétera, etcétera. Todo lo que ellos les infligieron a los israelitas, eso mismo el Eterno les infligió a ellos. Midad que le dé midad, ¿sí? Medida por medida, ¿sí? Todo se devolvió. Y eso lo vemos nosotros también en la historia. En la historia también lo vemos, como, ¿verdad? ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué la erupción volcánica? ¿Por qué el movimiento telúrico, los terremotos? Todo esto, bueno, porque el hombre ha hecho mal a la tierra. Y por eso dice la Escritura que la tierra gime de dolor. Gime deseando ver la manifestación gloriosa de los hijos del Eterno. Porque cuando los hijos del Eterno reinan, cuando los justos reinan, todo el mundo se goza, aún la tierra se goza, porque es tratada adecuadamente. ¿Sí? Entonces, ella será libertada, la tierra será libertada de la esclavitud a la cual fue sometida por causa del pecado. Recuerden que el Eterno maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Entonces, por eso hay que trabajar la tierra, cuidarla, ¿sí? Y si eso no se hace, si el hombre abusa de ella, entonces la tierra le va a retribuir, va a cobrárselas. Por eso hay esos movimientos de tierra que desaparecen toda una población. Bueno, por algo será, ¿sí? Por eso desapareció Armero, quien no creyera, pero gente justa fue a ese lugar antes de que desapareciera, y ahí proclamaron las buenas nuevas, hablaron las buenas nuevas. Y era un pueblo de corrupción, de prostitución, de licor, de droga, ¿sí? Era una cosa tremenda, era una Sodoma. Y entonces, por eso se vino la avalancha y acabó con Armero. Y así muchas otras partes, ¿verdad? En Indonesia también, los tsunamis que ha habido por allá, por esa parte, por Japón, etcétera, los terremotos que ocurren continuamente, todo eso es retribución de la naturaleza al maltrato que se ha hecho con ella, y también la forma como indolentemente los hombres, ¿verdad? Han creado de la misma naturaleza dioses, han endiosado cosas de la naturaleza. Entonces, al igual que la 10ª plaga, estos no fueron meros milagros para demostrarles a Israel el poder del Eterno. No, como si la religión fuera la arena de los gladiadores, donde gana el Dios más fuerte. No, aquí no se trata de eso, de fuerza de poderes, ¿no? Si bien el Eterno es todopoderoso y en cierta forma le estábamos demostrando eso a ellos, aquí más que eso era el significado moral. El significado moral, ¿sí? Ellas representan, todas estas plagas representan, ¿verdad? Lo más fundamental de todos los principios éticos declarados en el pacto noágico, ¿sí? Y allí en el pacto noágico encontramos las palabras: el que vierta la sangre del hombre, por el hombre su sangre será vertida. Ahí está, Génesis, Bereshit 9:6, donde está allí insinuadas las 7 leyes noágicas. Eso está escrito allí. Si el hombre derrama sangre, entonces también derramarán la suya. Y acuérdense que Faraón fue lo que hizo. Sí, a la llegada de Moshe ya había decretado que murieran los niños, que las parteras los mataran, etc. ¿Sí? Y por eso Moshe llega con ese mensaje. Ese fue el primer mensaje. ¿Sí? Así manda a decir el Eterno, el Elohim de Israel: deja ir a mi hijo, a mi primogénito. ¿Sí? Porque si no, entonces mataré a tu primogénito. O sea, ya le estaba advirtiendo lo que iba a pasar. ¿Sí? Él sembró y iba a recoger. ¿Sí? Entonces, esta es una regla de justicia. ¿Sí? Es una regla de justicia. ¿Sí? De justicia retributiva. Dicen nuestros sabios
Midad que ne dé midad, medida por medida. Lo que tú haces, eso te van a hacer. Lo que tú decretas también va a ser decretado para ti. Lo que tú juzgas también te juzgarán a ti. Y nuestro Santo Maestro lo dijo, con la medida que medís os volverán a medir. O sea, esa medida que tú mides, esa forma como tú mides, ¿verdad? Así también van a medirte a ti. ¿Eh? Entonces, tal como tú hagas, eso te harán a ti. Por lo tanto, la oscuridad, esa plaga de oscuridad, además de mostrar que Paró no era ningún hijo del dios Sol, puesto que no tenía poder de disipar las tinieblas, vean ustedes, también mostraba el estado moral y ético de él y su gente, que era oscuro. Pues, vean ustedes, o sea, tenía un doble propósito. Mostrarle al faraón que se creía el dios del sol, que no tenía poder sobre la oscuridad. Si era el dios del sol, ¿por qué no disipó la oscuridad? ¿Sí? Pero también estaba mostrando, ¿sí?, la parte moral y ética de él y de todo el pueblo, porque todo el pueblo quedó silente, todo el pueblo no dijo nada a los decretos de Faraón, no se rebelaron, no hubo manifestaciones, no, lo que dijera el Faraón estaba bien. Entonces, que maten a todos los niños de los judíos, a todos los niños israelitas. ¿Sí? Niño indefenso, niños inocentes, tiene que ver. ¿Mm? Entonces, cuando el Eterno le dijo a Moshe que le dijera a Faraón, mi hijo primogénito Israel, les estaba diciendo, yo soy el Elohim que se preocupa por sus hijos, no uno que mata a sus hijos. Eso era el mensaje que le estaba diciendo a Faraón. Yo soy uno que se preocupa por sus hijos, no que mata a sus hijos. Y hoy vemos eso en la realidad, ¿no? O sea, no porque hayan padres que abortan, ¿sí?, porque pues, obviamente los hay, sino que hay padres que de pronto no tienen la capacidad de ser padres y se meten a ser padres. ¿Sí? Que tienen los hijos y los abandonan. O sea, no los crían, no se preocupan por ellos. O bueno, sí se preocupan, pero no se ocupan. ¿Sí? Sí se preocupan, pero no se ocupan. No se ocupan de la crianza, de la formación, en crear en ellos buenas personas. ¿Sí? Entonces, eso es matar a los hijos, ¿sí? No encaminarlos. O inclusive hablar malas palabras, sentenciarlos a una vida de desgracia, de desdicha, ¿sí? Hablar, usted no sirve para nada, usted ojalá no lo hubiera tenido, yo no quería tenerlo, o sea, les dicen así. Y ellos saben que fueron hijos no deseados. ¿Y cuántos hijos no deseados hay hoy? ¿O cuántos padres simplemente les tocó ser padres por accidente, o sea, porque no se cuidaron y entonces ya tocó que naciera, porque qué más se hace? Y entonces ese hijo ya, de hecho, es un hijo rechazado del vientre de su madre, por su madre y por su padre. Entonces, todos esos vacíos, todos esos traumas, ¿sí?, los lleva el joven de hoy día. Si hay muchos niños y jóvenes hoy día que llevan esos traumas de padres que no los habían deseado, que fueron fruto de un accidente, de pasiones sin razón, ¿sí?, sin responsabilidad, no fueron deseados. Entonces, por eso vemos nosotros la sociedad que vemos, ¿sí? Niños con vacíos afectivos, niños huérfanos de padres vivos, vemos niños amargados, violentos, que no aprecian, que no cuidan, que no luchan. Sí, o sea, vemos un sinnúmero de problemas hoy día en los niños, en la juventud, y eso es matar a la juventud, eso es matar a los niños. No solamente es quitarles la vida antes de nacer o abortarlos, no, es eso, no estar ahí al tanto para crear en ellos buenas personas, para formar en ellos buenos hombres, buenas mujeres. Eso es matar también. ¿Sí? Entonces, aquí la novena plaga fue un acto de comunicación divina que dijo, no existe solo oscuridad física, sino también oscuridad moral. Oscuridad moral. ¿Sí?
Y obviamente, la mejor prueba de una civilización es cómo trata a los niños, a los propios y a los ajenos. Esa es la mayor prueba de una civilización. Cómo está tratando a sus hijos y también cómo está tratando a los ajenos. Y me preocupa mucho que haya naciones poderosas. Me preocupa que haya países donde el aborto ya se haya legalizado, sea algo normal. Sí, me preocupa aún Colombia, cómo aquí se había permitido que el aborto pudiera darse por allá a las tantas semanas, cuando ya hay una formación total del feto, ¿sí? A las 4 meses, 5 meses, se permita un aborto. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde estamos llegando con unos países que legalizan esto así? Que ponen este recurso en manos de personas que, caramba, que muchas veces no tienen ética, no tienen moral, no tienen temor, ¿sí? No tienen espiritualidad. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando? Y más todavía, ¿cómo puede legalizarse la adopción? Adopción por parejas homosexuales, ¿verdad? De niños o niñas. ¿Cómo puede llegarse hasta ese punto de llegar a probar que parejas homosexuales adopten niños o niñas y puedan educar en qué? Educar a los niños, levantar a los niños en qué valores, en qué moral, qué ética, cuando todo eso está en contra de la voluntad divina, en contra de las leyes divinas. Me preocupa mucho porque ¿qué estamos levantando hoy día? ¿Qué sociedad estamos levantando hoy día? ¿Qué juventud estamos levantando hoy día? ¿Qué clase de personas estamos levantando hoy día o estamos permitiendo hoy día? ¿Mm? Entonces, en esta época de familias quebradas, de niños abandonados y pobres, y todavía peor, niños que son utilizados como instrumentos de guerra o abortados. Esta es una lección que tenemos que aprender, que tenemos que aprender. ¿Sí? El Eterno cuando nos adopta quiere lo mejor de nosotros. El Eterno cuando nos acepta, nos acercamos a Él, quiere darnos lo mejor. Y seguro siempre vamos a tener lo mejor de Él, lo más excelente de Él. La Escritura dice que si nosotros, siendo malos, queremos dar o sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará buenas cosas? Claro, de Él procede todo lo perfecto, todo lo correcto. Porque Él sí se ocupa, Él quiere estar ahí al lado nuestro, ayudarnos, guiarnos, fortalecernos, apoyarnos, educarnos. ¿Sí? Todo eso son cosas que tenemos que como padres ser responsables. ¿Sí? Si nos metemos a esa empresa tenemos que ser muy responsables. ¿No? Con los hijos, aún con los nietos. ¿Cómo podemos entonces, o cómo pues estamos transmitiendo las instrucciones divinas a nuestros hijos o nietos? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, aquí yo tengo unos 4 punticos importantes que a mí me gusta llegar siempre como a la práctica de lo que estamos nosotros debatiendo, aprendiendo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener es convicción. ¿Convicción de qué? De esos valores, ¿verdad? Que tenemos que transmitir de la Torah. O sea, tenemos que estar convencidos plenamente que la Torah es divina, que las instrucciones son divinas, que eso vino del cielo y que ese es el manual de convivencia para la humanidad, que esa va a ser la carta constitucional ahora y para siempre. Tenemos que estar convencidos de eso. Si no estamos convencidos de eso, entonces estamos levantando con una base que no es sólida, una base que es cambiante, que es transformable. No, la Torah es una y única, y la Torah es una Torah de vida. La Torah Haim, la Torah Emet es vida. Y de eso tenemos que estar convencidos 100%. Si no estamos convencidos como padres, ¿qué vamos a transmitir? ¿Qué valores vamos a transmitir? ¿Qué enseñanza vamos a transmitir? La Torah es el manual de convivencia del Eterno para el ser humano. ¿Sí? Es el manual que te enseña a cómo ser padre, cómo ser buen hijo. Es el manual que te enseña
a obrar en justicia, en rectitud. Es el manual que te enseña a tener consideración, a practicar bondad, a hacer buenas obras. ¿Sí? Eso de amar al prójimo como a ti mismo, eso tiene todo un desarrollo, respetar la propiedad ajena, es resarcir si he hecho un daño. Eso tiene toda una legislación, amar al prójimo, ¿sí? Como a ti mismo. Lo que tú no quieres que te hagan, no se lo hagas a los demás. O lo que quieres que te hagan, hazlo también a los demás. ¿Sí? Entonces, es de mucho cuidado, de mucho cuidado. Tenemos que entender muy bien estos valores de Torah, estar convencidos que no hay nada fuera, o sea, no hay otra cosa mejor que esa. Si estamos convencidos que la Torah es divina y que es el manual de convivencia y la hemos abrazado, entonces eso es lo que va a hacer sólida nuestra enseñanza. ¿Sí? Lo segundo, las acciones. ¿Cómo? Pues resumidas en qué? En el cumplimiento de los mandamientos. Tenemos nosotros que cumplir los mandamientos. Esa es toda la vida del ser humano. Eso está escrito. ¿Sí? ¿Qué mandamientos estás cumpliendo? O sea, puedes numerarme 5 mandamientos que estés cumpliendo. 5. A ver, enumérame qué 5 mandamientos que estés cumpliendo. Con el prójimo, a ver. Y con el eterno. 5, no más, a ver. Tenemos los 10 mandamientos. ¿Estás cumpliendo con ellos? Hay un mandamiento que es Shabbat, por ejemplo. ¿Estás cumpliendo? Dirás tú, no, pero es que eso es Shabbat es para los judíos. Sí, para los judíos y para la humanidad también. Porque cuando se recibieron los 10 mandamientos, no solamente está el pueblo de Israel, también habían personas de otras naciones con él. Y eso quiere decir que también las personas de otras naciones que no sean de Israel deben, ¿verdad?, hacer un acto, deben hacer deben tener conciencia ese día, que ese día, ¿verdad?, hay que guardarlo en memoria de la obra de la creación, ¿sí? O sea, tú debes tener en cuenta eso, debes conectarte de alguna manera, ¿verdad?, con el Eterno, el día de Shabbat, séptimo día. El enemigo, obviamente, ha querido cambiar todo eso, plagiar, quitar y poner otros días. Hay otros que son perolímpicos, dicen, no es que todo, no es el día séptimo, sino todos los días deben ser, ¿verdad?, días para estar en conexión con el Eterno. Sí, claro, yo lo creo y debe ser así, pero hay un día en especial donde tú no tienes que hacer absolutamente nada, sino dedicarte a eso, a tener una cita con el Eterno, e intimidad con el Eterno. Emplearte 100%, 100%, ¿sí? Porque Él así lo dijo. Entonces, tenemos 5 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el Eterno y los otros 5 con nuestro prójimo. ¿Estamos cumpliendo eso? Revisa, mira, ¿estás cumpliendo con eso? En eso consiste la vida del ser humano. Entonces, no solamente estar convencidos de la Torah, hay que llevar a la práctica. Estaba hablando con mi esposa y me decía la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Estudiar 10 horas de Torah o tener acciones de bondad? Yo les decía, tener acciones de bondad. Ir a la praxis, ir a la acción. Esto es más importante todavía. Porque si yo no demuestro, si yo sí sé, comprendo, conozco la halajá, conozco las leyes, conozco todo, pero no demuestro, no las hago, estoy perdido, no me sirve, ¿no? Esos son como aquellos que enseñan, ¿verdad? Cosas, digo yo, religiosas, cosas espirituales, ¿verdad? Dicen, pero no hacen. Eso mismo señaló Yeshua, nuestro santo maestro, hablando con los líderes de su época, que le decían, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, se muestran hermosos, bonitos, lindos y todo eso. Ustedes ponen cargas pesadas sobre el pueblo, pero ustedes ni con un dedo las quieren llevar, ¿sí? Porque ustedes dicen, pero no hacen. ¡Uy, caramba! Duras esas palabras. Entonces, es más el hacer. Acordémonos lo que dijo nuestro pueblo. Nace benisma, haremos y después escucharemos. Pero haremos lo que el Eterno mande, haremos. Pues hay que hacer. Hay que hacer. Vamos a estudiar, pero
más es lo que se hace. Los masim tovim, las buenas obras, las obras de justicia, hay que hacerlas. Entonces, punto 3, el compromiso de criar hijos o nietos. ¿Verdad? El compromiso de criar hijos o nietos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos criando los hijos, los nietos. Oramos por ellos, sí, claro, yo sé que estaremos orando por ellos, pero ¿cuál es nuestro granito de arena? A ver, ¿qué estamos haciendo por ellos? Que el Eterno nos ayude, o sea, tenemos que hacer algo, cuando los tengamos, hacer algo, involucrarnos a ellos en la fiesta de Hanukkah, involucrarlos en la fiesta de Purim, mirar a ver, ¿verdad? De partir con ellos, enseñarles valores de Torah, etcétera. Sí, eso tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que repetirle, la repetirás a tus hijos y la repetirás a tus hijos, o sea, que hay que repetirles y repetirles, no porque ya como están grandes ya, no, y como ya no me escuchan, no, pues así no escuchen, hay que repetirles y repetirles porque el día de mañana eso les retumbará en sus oídos y pasará a su corazón. Así no escuchen, así no quieren. Hay que dele. Entonces, no es ocuparse, no es preocuparse. Criar no es preocuparse, sino ocuparse. Ocuparse de ellos. Estar atento a cuando son pequeños, por qué esta actitud, por qué esta acción, por qué hizo esto, y ir corrigiendo. Eso toca hacerlo o hacerlo. ¿Sí? No es engendrar, es crear. Sí, porque muchos engendran, cualquiera puede engendrar hijos, cualquiera. Pero crear en ellos buenas personas, demanda responsabilidad, tiempo, inversión en todo sentido. Crear en ellos. Hombres y mujeres justos, crear en ellos. Hombres y mujeres fuertes moralmente, éticamente, crear en ellos. Entonces, no es engendrar, es crear. No es ser padres por experiencia, sino por adopción. Vea que esto es muy importante. No ser padres por experiencia, porque algunos dicen, no, es que yo, pues sí, me toca tener hijos, pues tengámoslos. O madres muy folclóricas, mujeres que dicen, no, pues yo quiero sí tener la experiencia de tener un hijo y sí, voy a buscarme por ahí un hombre a ver si, ¿no? que me embarace y bueno, ya, y si él quiere estar conmigo bien, si no, pues no, pero eso se llama ser egoísta, porque no se le está brindando a ese hijo la posibilidad de tener un padre, una madre a su lado. ¿Sí? Entonces simplemente quiere satisfacer sus deseos, sus experiencias, pero no le quiere brindar a su hijo lo que debe ser un hogar. Entonces, tener hijos, cualquiera puede tener hijos. ¿Sí? Y por eso dijo, por adopción es mejor. O sea, no es tener hijos por experiencia, sino hacerlo por adopción. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes en el plan de adoptar, es porque te comprometes, y inclusive legalmente te comprometes a tenerlos que cuidar, a criar y a enseñar y a proteger, etcétera, etcétera, a ejercer una patria potestad sobre ellos. Más responsabilidad todavía. Por eso admiro a las personas que adoptan un hijo, una hija, ¿sí? Porque están metiendo en algo serio, ¿sí? Que implica aún leyes que los obligan, ¿verdad? A cumplir. Entonces, eso es, el compromiso de criar hijos o nietos. Requiere de tiempo de calidad con ellos. No podemos permitir que los hijos los críen el celular, el Face, el WhatsApp, YouTube, televisor. No. No, porque hay mucha mala información. Mucha mala información que trae mala formación. Entonces hay que estar muy pendiente de todo esto. Porque hoy día saben ustedes que todo esto, los medios de comunicación están abiertos a todo el mundo. Entonces hay que crear filtros y crear tiempo también con ellos para estar pendiente qué están aprendiendo, qué están viendo por todos estos medios, qué están mirando. Nos toca, ¿sí? Todo eso forma parte de nuestra cultura de crianza hoy día. Estar uno pendiente y no dejarlos a la deriva. No, es que me molesta tanto, ya váyase, tenga el celular y mira a ver, diviértase, o mira, ahí está, dejo el televisor prendido, mira a ver. Sí. Y entonces muchos de ellos han sido criados con la televisión, con
los aparatos electrónicos, el iPad o la tablet o el celular, etcétera. Y ellos, ¿qué están haciendo? ¿Qué están viendo? Allí aprenden muchas cosas muy malas, como también pudieran aprender cosas buenas. Pero entonces todo eso es supervisión de los adultos, de los mayores. Lo cuarto es procurar en ellos la mejor versión de uno. ¿Por qué digo la mejor versión de uno? Porque es que ellos miran, nos miran, y ellos hacen lo que nosotros hacemos. En otras palabras, ellos son el producto de nuestros errores o nuestros aciertos. Nuestros hijos son el producto de nuestros errores y de nuestros aciertos. Entonces, es crear en ellos la mejor versión de uno. La mejor versión de uno. Y para eso tenemos que dar lo mejor. El mejor ejemplo. Porque ellos ven, ellos miran, ellos observan. La actitud del padre, de la madre, la forma como resuelven sus problemas, la forma como ellos hacen las cosas, la forma como sus padres, ¿verdad? Los tratan o se tratan entre sí. Todo eso ellos lo captan. Ellos son esponjillas que absorben. Entonces, que ellos sean la mejor versión de uno. Uno tiene que esmerarse por ser lo mejor, por mostrar lo mejor, porque los errores o aciertos de ellos es el fruto de uno, es lo que uno les ha sembrado. Ellos son el fruto de nuestros desaciertos y aciertos. Entonces, la escritura dice, y esto me llama mucho la atención, muy hermoso, acerca de nuestro santo maestro, porque usted sabe que él es el ejemplo a seguir. Allí en Gil, Lucas capítulo 2, verso 52. Algo muy digno de tomar como ejemplo, ¿no? Dice la escritura acerca de Yeshua así. Y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en favor para con el Eterno y con los hombres. Qué hermoso ejemplo, qué hermoso ejemplo. O sea, no solamente en sabiduría, ¿verdad? En favor para con el hombre, en favor para con el Eterno, ¿no? Sino también en estatura. O sea, que quiere decir que aquí, a medida que iba creciendo, a medida que iba creciendo en estatura, se iba volviendo niño, adolescente, ¿verdad? Adulto. Así mismo crecía en sabiduría, así mismo crecía en favor para con el Eterno, así mismo crecía para con la gente. ¿Sí? Y esto es un gran ejemplo para nosotros. ¿Sí? Podamos entender que tenemos que crecer de alguna manera, de la mejor manera posible, que tenemos que hacer crecer a nuestros hijos, que sean aceptados, ¿verdad? Primero por el Eterno y así también por la sociedad que los rodea, que no vayan a decir, no, ese muchacho es un antisocial, que ese muchacho, el bicho, es lo peor, es la oveja negra de la familia. O sea, ¿por qué llegar a esos términos? ¿Por qué? Gran responsabilidad tienen los padres. Gran responsabilidad tienen los padres. Que el Eterno nos ayude, mis amados. Que el Eterno nos guíe, ¿verdad? Los dejo con estas 4 cositas, ¿verdad? Como para que entendamos cómo estamos transmitiendo a nosotros las instrucciones divinas a nuestros hijos y a nuestros nietos, como resumiendo, ¿verdad? Lo primero, convicción. Tenemos que estar convencidos acerca de la Torah, que es divina, que son las instrucciones y el manual de convivencia. 2, tenemos que acciones resumidas en ¿qué? Cumplimiento de los mandamientos. 3, el compromiso de criar a los hijos, a los nietos. 4, procurar sacar, ¿verdad?, la mejor versión de uno en ellos. Que el Eterno nos dé esa capacidad, nos dé esa fuerza de voluntad y ese amor para poderlo lograr. Mis amados, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.